Hola, les habla Gabriela Anicetti. En este breve video intentaremos hacer una introducción a lo que van a tener que ver en el primer práctico de la unidad curricular 8, que es el práctico de observación microscópica. Eh, este práctico tenía originalmente varios objetivos, algunos que se iban a solucionar presencialmente, pero dada la situación particular en la que estamos, vamos a remarcar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero, que tiene que ver con conocer las distintas partes que componen un microscopio óptico y su funcionamiento, bueno, en estas circunstancias va a ser sustituido por un video y las maniobras necesarias para la correcta visualización las vamos a hacer más adelante, en algún momento cuando volvamos a la normalidad. Pero sí vamos a seguir con lo de comprender los conceptos de poder de resolución y límite de resolución, similitudes y diferencias entre microscopía óptica y electrónica, interpretar la información básica que puede brindar cada tipo de microscopía y conocer las bases del procesamiento del material para la realización de las preparaciones histológicas, que también va a ser un video aparte. Los materiales que vamos a usar eran básicamente tres preparados. Un preparado que no tiene número, que conocemos como el preparado regla, un preparado de ovario y un preparado de páncreas, y asociados a ellos varias micrografías ópticas y electrónicas. Y obviamente para visualizar los preparados íbamos a usar microscopio óptico. En esta circunstancia lo que vamos a hacer es sustituirlo por el uso de los microscopios virtuales, y cuando esto se vuelva a la normalidad, bueno, veremos cómo implementar para que se usen realmente los microscopios de verdad. El preparado regla tampoco tenemos acceso a él, pero vamos a utilizar algo similar. Vamos a utilizar una cámara de Neubauer o cámara de cuentaglóbulos, que se usa precisamente para contar células en líquido, generalmente en sangre, que tiene en este sector dibujado una pequeña cuadrícula con determinadas medidas específicas. Este cuadradito central mide 1 milímetro por 1 milímetro, y en ese cuadradito central, de acuerdo a la cantidad de células que hay, se puede calcular cuántas células hay por milímetro cúbico, porque se conoce el volumen que se aloja en ese sector específico. Lo que vamos a hacer es ver esa regla, esto que normalmente a simple vista no se ve, con los diferentes aumentos del microscopio, y estudiar a ver qué datos podemos sacar de ellos. El microscopio tiene básicamente, los microscopios de clase tienen básicamente cuatro aumentos, que son el 4x, tres objetivos, perdón, el 4x, que aumenta 4 veces la imagen, el 10x, que aumenta 10, y el 40x, que aumenta 40 veces. A eso hay que sumarle el aumento que da el lente ocular, que generalmente es 10x, o sea que esta imagen que estamos mirando en la pantalla, que dice que está con un objetivo 4x, si el ocular era un 10x, quiere decir que está aumentada 40 veces. Esta imagen aumentada 40 veces de la cámara de Neubauer nos muestra algo parecido a lo que veíamos en el esquemita. En este esquema estamos viendo todo este sector. Incluye todo este sector, es lo que se ve con el 4x. Si yo hago simplemente un aumento de la imagen de la región que está ahí recuadrada en amarillo, voy a obtener una cosa así. Estoy viendo con muchísimo más aumento un sector de la imagen, pero con mucho menos definición. La definición es muy baja, las líneas ya no son nítidas. Quiero que lo recuerden para después comparar con lo que vamos a ver utilizando mayores aumentos. Ahora fíjense que cambiamos de aumento, ahora estamos en un 10x, o sea que la imagen estaría aumentada más o menos unas 100 veces, si el ocular fuera un 10, y lo que estamos viendo en realidad ahora corresponde solo al cuadrado central, que estaba dividido en cuadrados más grandes, y si se fijan, las líneas que delimitan cada uno de estos cuadrados grandes, en realidad están formadas por tres
no por una sola, sino que estamos discriminando más lo que se veía en el preparado. Estamos aumentando la capacidad de resolución. A su vez, cada uno de estos cuadrados está subdividido en 20 cuadraditos más chicos, ¿tá?, que sirven para el conteo y que ahora en realidad no nos interesan demasiado. Simplemente lo vamos a usar. Fíjense que acá entran casi todo el cuadrado grande, o sea, en los 25 cuadraditos, y que cuando cambiamos al 20 y posteriormente al 40 por, en realidad lo que logramos es ver solo uno de los cuadrados, es decir, que a mayor aumento, con los mayores aumentos vemos cada vez más definición en forma nítida, pero a su vez vemos menos superficie del preparado, ¿ah? Otra vez, los bordes de cada uno de esos cuadrados grandes están perfectamente delimitados por estas líneas triples, ¿ah? Y fíjense que en este caso se ven perfectamente nítidas, y que si los comparamos con lo que veíamos en la imagen al principio, que era simplemente aumentar el tamaño de la imagen, pero no la resolución de la misma, la diferencia es notoria, ¿ah? Este corresponde al 4 por aumentado que veíamos hace unas diapositivas atrás, y esto es lo que nos ofrece un objetivo 40 por. Básicamente lo que pretende este primer preparado es simplemente esas cosas que les resumí hace unos momentitos, que cada aumento nos brinda mayor resolución, que la resolución implica a su vez que perdemos superficie de lo que estamos observando, que en el preparado siempre lo que vamos a poner con más aumento siempre tiene que quedar en el centro de lo que estamos, en el centro del campo que estamos observando, porque es lo que va a enfocar el lente cuando lo cambiemos, ¿ah? Si estoy buscando una célula en particular, tengo que lograr que esa célula quede lo más al centro posible para poder, cuando cambia mayor aumento, volver a localizarla. Si la célula queda en la periferia del campo, como a mayor aumento el campo se restringe, en realidad la voy a perder. O sea que son detalles que hay que tener en cuenta al momento de ir utilizando el microscopio. Los preparados, como les dije hoy, los vamos a mirar en el microscopio, en los microscopios virtuales. Hay muchos microscopios virtuales, pero a nosotros en particular nos interesa o nos gusta este porque nos parece que es el que más se adapta y el que tiene la mejor, la colección más amplia de preparados que se adaptan al curso. Para eso, aguanten un momentito, voy a tener que cambiar de pantalla. Este es el microscopio virtual, la página del microscopio virtual. Acá tiene la dirección, la carátula. Lo que vamos a hacer es ir, en este caso vamos a ir a la caja de preparados, que como les decía en el teórico está organizado en células y tejidos, pero más abajo está organizado en sistemas y órganos. Y en particular vamos a ir a ver un preparado de ovario, por lo cual vamos a recurrir a este capítulo que tiene que ver con el aparato reproductor femenino. Y cuando llegamos al aparato reproductor femenino, el primer preparado de ovario que aparece es este, que es el que vamos a utilizar. Si se fijan, hay múltiples preparados de ovario para elegir. Obviamente este que está primero es el que está mejor explicado y el que se ve más lindo, donde se ven más cosas. En los otros preparados se ven algunas cosas particulares y por eso están ahí. Pero vamos a utilizar este con un detalle a considerar. El preparado que estamos observando, que es de ovario, en este caso en particular, no lo vamos a usar para aprender sobre el ovario. Vamos a utilizarlo para ver algunas cosas que queremos remarcar de la observación microscópica, ¿no? Con lo cual, acá no vamos a salir sabiendo del ovario, algunas cositas nada más, pero no vamos a salir sabiendo del ovario, sino que vamos a ver qué tiene que ver, qué cosas podemos ver en él que tienen que ver con la observación microscópica. Este es el preparado visto con muy poco aumento, en realidad está a 1,1 por 1,1 por, o sea, está aumentado unas 10 veces más o menos. Pero lo que sí me importa es que vean es que
En casi todo el ovario aparecen estas estructuras redondeadas que se denominan folículos. Son estructuras grandes que se ven a simple vista y que están distribuidas por la periferia del órgano, que si miran con detalle hay unas un poco más chicas que aparecen por acá, que las vamos a ver después con más detalle. Vamos a pasar al 4x. Esto es lo que verían con un preparado 4, con un aumento de 4x, un aumento panorámico. Acá están los folículos que hablábamos hoy. Y lo primero que quiero que vean es que los folículos tienen, en algún sector de ellos, tienen esta célula grande que es el ovocito. Y que, si miran con detalle, hay algunos que no parece que no lo tienen y otros que sí. Si van recorriendo el preparado, van a ver que en algunos aparece claramente el ovocito y en otros no se ve. Entonces, una de las cosas que pretendemos que expliquen ustedes, que le busquen una explicación, es por qué no en todos los folículos se observa el ovocito. Después, si miran con un poco más de aumento, van a ver que hay folículos de menor tamaño, que también tienen su ovocito, y folículos en la parte periférica del órgano, que también son más chicos, donde el ovocito es más pequeño, y que no están asociados a una cavidad, una cavidad como estaban en los folículos grandes que veíamos acá. Eso tiene que ver con el crecimiento folicular y no es parte de los objetivos de esta clase. Lo que sí quiero que vean es que vamos a ir a y vamos a ir al 40x. El ovocito es toda esta célula. Como en toda célula tenemos un núcleo con sus nucleolos y un citoplasma. El citoplasma es eosinófilo, está coloreado con la eosina. El núcleo basófilo, coloreado con la hematoxilina. Son evidentes en este caso, dos nucleolos. Y alrededor del ovocito aparecen un montón de células, que se llaman células de la granulosa, que también cada una tiene su núcleo y su citoplasma. Esta célula del ovocito mide aproximadamente unas 100 micras, en este caso, y si se fijan, estas miden alrededor de 10, son mucho más chicas. En realidad, la mayor parte de las células del organismo tienen un tamaño similar al de las células de la granulosa. Fíjense también que en las células de la granulosa se ve claramente el núcleo, el citoplasma alrededor, pero los límites de las células no son visibles. Hay cosas que no podemos ver en el detalles que nos perdemos, porque la resolución del microscopio óptico no nos permite, en este caso, llegar a ver todos esos detalles. También quiero que vean, vamos a volver a mirar con menos aumento, que así como los folículos, algunos tenían ovocito y otros no, les va a pasar algo similar con los ovocitos en sí. Los ovocitos tienen citoplasma y núcleo, pero algunos no lo tienen. Otra vez, ¿cuál es la explicación por la cual ocurre eso? Hay que buscarle una explicación a esos detalles. Algo similar pasa con los folículos primordiales. Células que son más chicas, que miden unas 40 micros aproximadamente, y que también hay algunas con núcleo y otras sin núcleo. Lo otro que también queremos remarcar es la basofilia la basofilia del núcleo y la clara eosinofilia que tiene el citoplasma de la célula, que lo vamos a comparar con algo que vamos a ver en el siguiente preparado.
La idea es que no se queden solo con esto que estamos viendo acá, sino que ustedes recurran al preparado, lo recorran, usen el microscopio virtual y aprendan a recorrer y a sacarle jugo al preparado. Yo no le di mucha bolilla a toda la explicación que está sobre el costado derecho, pero también pueden recurrir a ella. Bueno, en este caso tampoco nos sirve mucho porque tiene que ver con el ovario en sí, pero bueno. Y ahora vamos a pasar al siguiente preparado, que era el preparado de páncreas. Para ello, de vuelta vamos a ir a la caja de preparados y vamos a ir a las glándulas exócrinas, aunque en realidad el páncreas es una glándula mixta, exócrina y endocrina, pero está puesta en este capítulo. Y vamos a usar, acá está el páncreas, y vamos a usar este primer preparado, el que tiene el número 131. Fíjense en realidad que acá hay uno con hematoxilina eosina, este tiene otra coloración, pero acá hay otro con hematoxilina eosina y otro, e incluso acá hay otro más. Y sin embargo, si bien el preparado en sí siempre es bastante basófilo, la estructura cambia mucho de un preparado a otro. Y no deja de ser páncreas, es siempre el mismo órgano. O sea, pueden variar bastante en sus características a simple vista, pero cuando miremos sus características histológicas, nos vamos a dar cuenta que tienen exactamente lo mismo y vamos a llegar al mismo diagnóstico. Estamos mirando un preparado de páncreas. Vamos a ir al preparado en sí. Bueno, ven que es claramente un preparado netamente basófilo, muy violáceo, un preparado compacto, un órgano compacto, perdón, macizo, lo que se llama un órgano parenquimatoso, y que tiene una serie de estructuras, tabiques, que lo van subdividiendo, en donde, y una cápsula, en donde lo que predomina es un tejido más eosinófilo, que corresponde al tejido conjuntivo. Lo que a nosotros nos interesa está en la parte basófila, lo que nos interesa hoy está en la parte basófila, en lo que se llaman los lobulillos de este órgano. Vamos a ir viendo con más detalle. Y como les dije hoy, el páncreas es una glándula exócrina y endocrina, es una glándula mixta. La parte exócrina va a estar representado es la mayor parte del órgano y va a estar representado por los acinos, que es lo que quiero que miremos a mayor aumento, mientras que la parte endocrina está representada por los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, que también vamos a ver algún detalle más adelante. La secreción exócrina del páncreas va a través de una serie de conductos hasta el intestino y lo que hace es secretar básicamente enzimas digestivas y por lo tanto su estructura, la estructura de estos acinos, va a estar relacionada a esa función. Cada una de estas estructuras más o menos redondeadas corresponde a un acino que está formado por un número limitado, 8, 10, 12 células acinares que podrían compararse con las porciones de una torta. Agarrar una torta redonda que la cortamos en porciones, una pizza redonda que la cortamos en porciones, esas porciones que son relativamente triangulares, bueno, la forma de las células es más o menos parecida. Y esas células tienen una característica particular, que es que están polarizadas. Hay claramente un sector basal en el cual se localiza el núcleo de la célula y en el citoplasma que lo rodea, un citoplasma que es más basófilo, más violáceo, si lo comparamos con el citoplasma apical de las células, que es claramente eosinófilo. Esa polarización de la célula implica una distribución de organelos diferente, que en este preparado así a mayor aumento, aunque lo aumentemos mucho, no podemos ver. Vemos sí el citoplasma basal, que es basófilo, y el citoplasma apical,
que es eosinófilo, pero no podemos saber qué hay en ellos. Sin embargo, la coloración nos da una pista de qué cosas pueden haber. El núcleo es basófilo porque contiene mucho ácido desoxirribonucleico, ADN. En el citoplasma no hay ADN, pero sí puede haber ARN. ¿Ah? Y como esta es una célula que sintetiza enzimas, enzimas que van a ser secretadas, eh, por lo tanto es probable que en ese sector basal del citoplasma lo que haya es mucho retículo endoplásmico rugoso, ribosomas, y esos ribosomas contengan ARN que sean responsables de esta basofilia, y que todas esas estructuras no se localicen en el sector apical de las células. Para corroborar eso, lo que vamos a hacer es comparar con la información que nos va a dar la microscopía electrónica, y vamos a recurrir a una micrografía electrónica de una célula de lacino. Una célula de lacino. ¿Ah? Esta es una de las células acinarias. Fíjense que los límites no se notan demasiado entre una célula y la vecina. Lo que tenemos acá es la luz del acino, que es tan pequeña que en el preparado muchas veces no se ve. Y claramente acá también se nota una polarización, un sector apical en el cual aparecen estas estructuras electrondensas de tamaños variables que corresponden a los gránulos de secreción, donde se acumula la secreción de estas células, y un sector basal en el cual no hay esos gránulos y hay alguna otra cosa. Lo que vamos a hacer es mirar con más detalle. Acá está el núcleo, y en el sector basal, además de algunas mitocondrias, lo que hay es mucho retículo rugoso, cisternas del retículo endoplasmático rugoso y ribosomas. Si miran, cada uno de estos puntitos negros está asociado a la membrana, por eso están ordenados, y corresponden a ribosomas adheridos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Y en el sector apical lo que tenemos es un montón de gránulos de secreción que son electrón densos y que tienen un contenido homogéneo en su interior. En este caso lo que estamos haciendo es correlacionar lo que vemos en el preparado con la información que nos da otro tipo de microscopio, el microscopio electrónico de transmisión, que tiene un poder de resolución mucho más grande. Si se fijan, acá hay una escala, una regla que en este momento está marcando 1000 nanómetros. 1000 nanómetros es lo mismo que una micra. Por lo tanto, estos gránulos miden aproximadamente en promedio una micra. Podrían llegar a verse en un preparado con hematoxilina eosina. De hecho, a veces se notan, pero son difíciles de distinguir. Sin embargo, acá vemos con mucho detalle esas características. Lo mismo pasa con la mitocondria. Las mitocondrias podrían verse al microscopio óptico si tuviésemos alguna forma de ponerlas en evidencia, porque tienen una longitud de varias micras a veces, lo que hace que estén por encima del límite de resolución. A veces no se ven porque en realidad no contrastan con el resto. Por lo tanto, otra de las cosas que tienen que hacer es recordar que es el límite de resolución de cada uno de los instrumentos ópticos que utilizamos o a los cuales accedemos, y recordar qué cosas nos van a permitir poner en evidencia cada uno de ellos. Por último, y creo que por acá estamos terminando, quedan otra serie de micrografías que también van a tener que ver y pero que van a aparecer en un repartido. Si lograron sobrevivir hasta este momento, les agradezco que hayan llegado hasta acá,
Y les recuerdo, quédense en casa, cuídense, que nos cuidamos entre todos. Nos vemos, suerte.